Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera cápsula de Derecho Romano, en las cuales empezaremos a analizar las principales y fundamentales instituciones del derecho romano. Para su estudio jurídico se divide el derecho romano en 4 grandes pilares, que son los siguientes. Se divide en monarquía, que data desde el año 753 al año 510 a.C., en república o la llamada República Romana, un tiempo de apogeo en el esplendor romano, pero también en el ámbito jurídico, que va del año 510 al 27 después de Cristo. Después viene un periodo corto que se le llamó diarquía, y también es conocido jurídicamente como principado, que va del año 27 después de Cristo al año 284, para dar paso a la última etapa, que es el imperio. El imperio que va del año 284 después de Cristo al 476 después de Cristo, que es cuando nace la caída, es cuando se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Empezamos entonces primero por la monarquía, hablando para su estudio, que es la que encontramos como una fuente fundamental del derecho. En la monarquía, esta estaba integrada por un rey, por los comicios y por el senado. Explicamos cómo es de esta manera. El rey era quien ejercía el poder, como lo dice, por lo tanto era una monarquía. Era quien tenía la forma suprema de ejercer el poder y el gobierno. Los comicios eran asambleas de carácter legislativo y político que integraban todos los hombres, ojo, nada más hombres, capaces de portar armas. En este contexto también existía una tercera figura jurídica, que era el Senado. Este era un cuerpo de carácter legislativo, pero también consultivo. Estaba integrado por los miembros de mayor edad de la población, y recordemos que en este momento Roma era nada más lo que hoy conocemos como la ciudad de Roma, como ese sitio geográficamente ubicado dentro de Italia, lo que es la capital italiana de hoy, la antigua Roma, esos pasajes que están por debajo de la actual ciudad romana. Aquí todavía no representemos en nuestra mente el Coliseo romano o otras obras arquitectónicas. Esta Roma es una Roma arcaica, una Roma gobernada por un rey, una Roma donde imperaba todavía la barbarie, y en esta las votaciones, si bien nace aquí esta forma de derecho, todavía se realizaban por centurias, es decir, cada 100 personas eran representadas por otra persona que iba a votar por ellas. Durante este periodo de la Roma monárquica, se dice que su primer rey fue Rómulo, de esta leyenda famosa de Roma de Rómulo y Remo, y se dice que fue él precisamente quien crea el Senado. Había fuentes formales en este momento en Roma, como era la costumbre, se hablaba de las 7 leyes, pero no era un derecho estrictamente armonizado, era un derecho todavía disperso, era un derecho que se aplicaba de manera verbal, no era un derecho que se aplicaba todavía bajo los parámetros o los cánones que después vinieron a implicar muchos elementos después de la llegada de Justiniano, que veremos más adelante. Después de la Roma monárquica viene la República. La República se dice que es una forma de gobierno donde la población asume que varias personas lleven el poder, cansados de esta imposición de un rey que duró durante estos más de 200 años con la Roma monárquica. La República, esta se lleva a cabo del año 510 a.C. hasta el 27 de nuestra era cristiana. Muchos podemos ubicar esta época de la República porque es cuando se celebran los famosos juicios de Jesús de Nazaret, donde se marca que Jesús fue juzgado por una persona llamada Poncio Pilatos. Aquí vamos a ver en esta parte de la República cómo ya se impartía justicia oral,
cómo se impartía justicia a través de las diferentes ciudades, porque Roma se sale del parámetro del territorio italiano y se expande hacia muchos territorios. En este caso se expande hacia el continente de Asia y hacia muchos otros donde imperaba ya este derecho romano. La República tiene una pugna ya aquí entre patricios, entre las clases sociales, entre patricios y plebeyos. Aquí nace esta famosa controversia entre los pobres, entre los ricos. Sin embargo, el último final de la República llega a haber más consenso sobre la República romana. En la República, esta estaba representada por diferentes triunviratos. El primero de ellos fue de Julio César, Pompeyo y Craso. El segundo fue de Octavio, también llamado Augusto, Marco Antonio y Lépido. Estos dos triunviratos, ¿a qué se referían? Ellos tres eran quienes llevaban el poder en la República romana. No había una sola persona en la cual consistiera tomar las decisiones, sino que había estos triunviratos que estaban apoyados otra vez, aquí se repite la figura del Senado, pero con una mucha mayor importancia que lo que tuvo el Senado en la monarquía. Aquí en la República el Senado realmente tiene un poder constitutivo, un poder de gobierno, y era apoyado también por los comicios. La diferencia es que ahora la representación era mayor, ya estaban representados los plebeyos y los patricios. Además de que los magistrados, en esta figura de triunviratos que les comento, eran los que sustituían aquella hegemónica figura del rey. Dentro de la República romana podemos encontrar que se crearon diferentes figuras para su administración, como fueron los pretres. Los pretores eran los encargados de administrar justicia, pero en las zonas urbanas, y a los peregrinos, a esas personas que iban de paso por Roma, que no vivían ahí, pero se les administraba también justicia. Estaban los censores, una figura que nos recuerda actualmente todavía estos censos que se realizan cada determinado tiempo, que realizaban en ese entonces el conteo de la población. Los ediles curules, que era la policía urbana y de litigios en los mercados. Los ediles curules eran la policía, como hoy vemos a una llamada policía municipal, una policía más cercana al pueblo, ya la tenía la República romana en sus diferentes representaciones en sus ciudades. Recordemos que la República romana aquí no solo estaba implicado en Roma, ya estaba Jerusalén, ya estaban otras ciudades de otros incluso continentes que habían sido conquistados por los romanos. Y al final estaban los cuestores. Los cuestores eran los encargados, pero de la administración del erario público, es decir, eran quienes llevaban los dineros. Había diferentes formas y fuentes del derecho, pero principalmente la ley era la que se imponía, y era a través de esta en la que ya se manifestaba un castigo, por ejemplo, a los delitos. Después vamos a dar paso a un periodo que se llama Principado Diarquía, que como vimos en una diapositiva anterior, es mucho menor el tiempo que implica el Principado en el gobierno de Roma, pero que sin embargo tiene muchísima importancia, porque a través del Principado es cuando el poder empieza a recaer más en el Senado, pero conjuntamente con la figura de un príncipe. ¿Quién era este príncipe? El príncipe era Augusto, que lo conocimos, recordemos, en los triunviratos como Octavio, y el poder, en este caso, era a través del Senado, y conjuntamente con sus decisiones del Senado estaban las del príncipe. Se le llama príncipe o diarquía porque el poder únicamente recaía en dos personas o dos instituciones. Por un lado estaba el príncipe y por otro lado el Senado, entonces no era una monarquía mono uno, sino una diarquía de dos. Los comicios, en este caso, fueron con una función nula. El príncipe tenía facultades, que eran entonces muchas figuras que se absorbieron desde la República,
pero el Senado era quien emitía el derecho y era quien llevaba a cabo muchas de las reformas que existieron en ese entonces, como las constituciones imperiales. Las llamadas constituciones imperiales no son más que una manifestación del derecho en esa época. En esta etapa del derecho alcanza su mayor esplendor en Roma porque empiezan a darse mayores manifestaciones que eran adaptadas a las necesidades sociales del pueblo romano, de ese gran pueblo ya expandido por toda Europa, por Asia y por diferentes continentes. Después de este gran acontecimiento, el pueblo, sin embargo, creyó que era necesaria una nueva forma de gobierno, lo cual llegamos al imperio absoluto, donde todos los poderes vuelven a concentrarse únicamente en manos del emperador. En esa época era diocesano, fue en el año 284 y el imperio llega hasta el año 476 después de Cristo. Sin embargo, ahí es cuando cae el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente sigue todavía hasta la Edad Media, hasta 1453, cuando cae Constantinopla. Sin embargo, el imperio romano de Occidente culmina en el año 476. En esta etapa, el derecho corresponde a un derecho ya posclásico. No es una fase creativa del derecho como fue la diarquía, pero sí es una etapa donde se imponía el derecho, donde todavía se daba continuidad a muchas de las normas que se crearon bajo legislaciones anteriores. Las instituciones en este entonces ya eran tomadas como las divide un gran emperador, como lo fue Justiniano. Ya había la diferencia entre derecho público, derecho privado, cuestiones que ustedes ya han visto en Introducción al Estudio del Derecho. Aquí se retoma este estudio de dividir lo privado y lo público entre la sociedad romana. Se aplica el derecho natural, se aplica el derecho de gentes y hay una organización política que estaba, si bien basado únicamente en un imperio absoluto. El emperador era ayudado por una burocracia imperial, es decir, había súbditos que hacían lo que decía el emperador. Para el entendimiento posterior del derecho romano es muy necesario conocer estas 4 etapas. Son etapas que jurídicamente se fueron a través de los años dividiendo para un mejor estudio del derecho romano. Esto no implica que en su momento se conociera como tal en Roma a estas etapas como el imperio, como la república. Ellos en su vida en aquel momento no sabían dónde terminaba uno y dónde comenzaba otro. Sin embargo, hoy en día para nosotros como estudiantes del derecho romano, nos es importante conocer las divisiones de los diferentes momentos en que surgieron muchas de las formas de aplicar y de ejercer el derecho romano. Hasta aquí quedaría esta primera entrega. Quedo a sus órdenes para cualquier duda. Recuerden que si hay algún comentario, mandármelo y trataremos de resolverlo. Hasta pronto.